Tengo el gusto de presentar esta mañana al maestro Leonardo Rivas, quien es profesor de tiempo completo definitivo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado y maestro en la enseñanza del inglés con una especialización en neuroeducación, además de contar con diversos cursos y diplomados en temas relacionados. Perdón, aquí me falla un poquito la conexión, en temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. A lo largo de su trayectoria ha gestionado áreas de lenguas extranjeras, diseñado programas educativos para distintos públicos, entre ellos un diplomado para la formación de docentes en inglés. Asimismo, ha organizado múltiples eventos académicos vinculados a su área de especialización. Su principal línea de investigación se enfoca en la relación entre la dislexia y la enseñanza y el aprendizaje del inglés, campo en el que ha contribuido con publicaciones académicas, la autoría de un libro y la impartición de conferencias, charlas, cursos y talleres. Recientemente ha creado un programa de atención a estudiantes neurodivergentes en su campus con el objetivo de promover la inclusión educativa, brindar acompañamiento especializado y capacitación docente continua. Su compromiso con la educación y la innovación docente lo ha llevado a coordinar proyectos financiados por el Programa de Apoyos a Proyectos para Innovar y Mejorar la Enseñanza, PAPIME, eh, y además participa activamente en la gestión académica e institucional como integrante del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de nuestra universidad. Maestro querido, es un honor presentarte esta mañana. El taller está en tus manos. Y bien, muchas gracias, maestra Adriana, por su presentación. Quisiera saber si pueden ver mi presentación ahora. Sí, se puede ver. Muchas gracias. Bien, pues es un verdadero gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente la invitación para conversar sobre un tema que considero esencial en nuestra labor docente, la evaluación como herramienta para incluir, para acompañar, para transformar nuestros espacios educativos. Agradezco profundamente a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, al equipo del CAYA, a la maestra Adriana Aro Lubiano de la COEL, y a todo el equipo de la ENES Morelia por abrir este espacio tan generoso de diálogo, de reflexión, de construcción conjunta. También, por supuesto, gracias a cada una y cada uno de ustedes por regalarme su tiempo y su escucha. Y pues, bien, hoy vamos a explorar la evaluación dinámica, un enfoque que he ido incorporando y perfeccionando con el tiempo y que me ha permitido ver el aprendizaje desde otro ángulo, uno más humano, más flexible y sobre todo más justo para estudiantes que no siempre logran mostrar su verdadero potencial bajo esquemas tradicionales. Probablemente muchas y muchos de ustedes ya están haciendo la evaluación dinámica, ya están realizando prácticas similares, aunque a lo mejor no necesariamente bajo este nombre. Entonces, el día de hoy mi intención es que podamos darle forma, fundamento y estructura y descubrir cómo este tipo de evaluación puede convertirse en una puerta hacia una mayor inclusión educativa. Ahora, quisiera hacer hincapié en algo. Este es un taller. Entonces, les pido muchísima participación, bastantes preguntas, bastante reflexión, bastante crítica también, especialmente cuando nos vayamos a los distintos breakout rooms, ¿sí? Estaré compartiendo un enlace por ahí también para algunas personas que quisieran participar a través de las redes sociales, con algunas opiniones o también las pueden hacer llegar a través de esos medios. Y pues antes de adentrarnos en los contenidos y dinámicas de este taller, me gustaría compartir con ustedes cuál es la intención que nos reúne. Mi objetivo no es solo que conozcan una propuesta distinta de evaluación, sino que salgan de aquí con ideas claras y herramientas prácticas para transformar poco a poco la manera en que acompañan el aprendizaje en sus aulas de ciertos tipos de estudiantes.
En esta sesión, primero, pues vamos a comprender qué es la evaluación dinámica, en qué se basa y cómo se diferencia de la evaluación tradicional que muchas veces se enfoca únicamente en un producto final, a lo mejor con tiempos estrictos y bastantes veces con escasa retroalimentación. Después, vamos a reflexionar sobre cómo este enfoque puede ayudarnos a eliminar barreras, especialmente para estudiantes que enfrentan condiciones como dislexia, TDAH, eh, eh, TDA, eh, o simplemente que tienen ansiedad o formas diferentes de aprender. Finalmente, van a tener la oportunidad de diseñar una actividad evaluativa propia, pensada desde la inclusión y la flexibilidad, pero sin perder el sentido formativo ni el rigor académico. Entonces, les invito a participar activamente nuevamente y a cuestionar lo que damos por hecho y a mantener la mirada puesta en nuestras y nuestros estudiantes, en su potencial, en su diversidad y en todo lo que tienen por mostrar, si les damos la oportunidad adecuada. Entonces, antes de entrar de lleno en los conceptos, vamos a hacer una primera tarea. Quiero que nos detengamos un momento a mirar hacia adentro, hacia nuestras propias prácticas como docentes. Aquí hay algunas preguntas que son breves pero reveladoras. Primero, si tuvieras que elegir una sola palabra que represente cómo evalúas, ¿cuál sería? ¿Sí? Puede ser una palabra que refleje tu estilo, tu intención, lo que crees que sienten tus estudiantes al ser evaluados o incluso lo que a ti te gustaría que pasara cuando evalúas. Segundo, ¿cómo evalúas actualmente? ¿Sueles aplicar exámenes escritos? ¿Utilizas rúbricas? ¿Haces proyectos, portafolios de evidencias a lo mejor? ¿También das seguimiento continuo o evalúas solo al final? Tercero, ¿qué tipo de evaluación prefieres como docente? Tal vez disfrutas observar procesos, tal vez disfrutas dar retroalimentación continua, a lo mejor disfrutas usar portafolios y ver avances, entrevistas orales, o a lo mejor lo haces a través de juegos. Y última, ¿qué dificultades encuentras cuando evalúas? Puedes pensar en la sobrecarga administrativa, la diversidad de preferencias de aprendizaje en el grupo, la presión institucional o incluso estudiantes que parecen saber más de lo que logran mostrar en los instrumentos que usamos. Entonces, para responder estas preguntas, nos vamos a ir a nuestro primer breakout rooms eh, para los que estamos en esta sesión de Zoom. Y para los que están viendo esta transmisión, vamos a tener un pequeño grupo, este, quienes se quedarán para compartir. Sí, entonces, cuando terminemos, pues revisaremos juntos algunos resultados, platicaremos un poco de lo que discutieron o platicaron dentro de los breakout rooms y tomaremos esto como punto de partida para pensar cómo hacer de la evaluación una práctica, pienso yo, más humana, más accesible, con mayor equidad para todas y todos nuestros estudiantes. Entonces, voy a compartir estas preguntas en el chat de Zoom. Denme un momentito. Por favor, les pido que tomen nota de las preguntas por si se borran cuando se van a los breakout rooms. Y también voy a compartir un Padlet por si gustan además plasmar algunas de sus ideas en este Padlet o, en caso de que sea posible, compartir esta a través de nuestras redes sociales para personas que están fuera del alcance de esta sesión. Bien, aquí voy a parar la presentación y nos dirigimos a los breakout rooms para esta primera ronda de discusión. Definitivamente el tiempo es todo un reto, definitivamente, ¿eh? Porque cuánto evaluamos, cuántas veces, como comentas ahorita, ¿no? Tienes un colega que evalúa periódicamente muy seguido, ¿cómo le hace? Sí, ¿Sí? Para corregir esos exámenes, no sé qué sistema sigue. O si es un Google Forms, por ejemplo, pues rápido, ¿no? Le apretamos al botón y descarga las calificaciones al Classroom. Eso está bien, ¿no? Pero de Claro. ahí en más. Bien, vamos de regreso al aula principal. Ok.
para decirles cuántas lecturas hiciste, qué lograste con ello, cómo aumentó tu vocabulario. Bueno, no sé, pero había que tomar varios aspectos que lograste hacer el proyecto, qué te costó trabajo, dónde crees que tú necesitas reforzar y de acuerdo a eso, pues llegar a una autoevaluación, ¿no? Pero sí debe ser muy guiada y cierto, todos terminamos y en el libro suena muy bonito que evaluar es esto, que hay que ponerles un número, porque todo se reduce a un número, pero la realidad pues es que hay muchos otros parámetros que se conjugan dentro del aula para poder determinar, ¿no? Determinar. Y hay quienes le ponen muchísimas ganas y les cuesta muchísimo trabajo. Como hace un rato comentaban, yo he tenido alumnos de hablantes de lengua indígena y decir que aprendan inglés interfiere mucho con su lengua indígena y interfiere mucho con su español. Y bueno, pero uno puede ver los logros, uno puede ver el avance, uno puede tomar en cuenta muchos otros aspectos, que no es únicamente con un examen como terminamos, creo que la gran mayoría institucionalmente. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Ya traje a todos a la sala principal, y quisiera saber algunas otras opiniones, ¿no? He estado escuchando opiniones muy valiosas, aportaciones muy valiosas que yo creo que nos nutriría escuchar a todas y todos. Entonces, de los que estuvieron en las salas, en los otros breakout rooms, ¿alguien podría, contestar la primera pregunta? ¿Qué palabra define tus evaluaciones? Y si quisieran explicar un poquito de por qué escogieron esa palabra. ¿Quién quisiera participar? Adelante, Erendira. Sí, buenas tardes a todos. Estábamos comentando el profesor que me tocó en la sala y yo que es muy difícil poder definir en una sola palabra el concepto de evaluación, porque si lo definimos en una sola palabra nos quedaríamos como muy cortos, ¿no? Realmente estábamos discutiendo que no es un concepto, solo concepto de evaluación, sino hay diferentes tipos de evaluación en diferentes momentos, ¿no? Y algo que estábamos comentando es que la labor del docente es enseñarle al alumno, mostrarle al alumno que la evaluación no es un castigo, porque nos han formado desde pequeños a que examen igual a evaluación es castigo, sino que la evaluación es parte de la experiencia de aprendizaje, de todo el proceso de aprendizaje. Tiene que ser una experiencia de aprendizaje parte de esa experiencia y hay evaluación que se va dando en el proceso, formativa, no solamente se representa con un número y por lo tanto hay que tomar en cuenta diferentes aspectos, no solamente un examen, sabe o no sabe. Y le estaba platicando, le estaba comentando al profesor, solo que ya, bueno, tuvimos que venir aquí a la sala general que el concepto de inclusión en la evaluación, yo le estaba comentando que en mi propio quehacer académico he entendido que la evaluación no puede ser lineal, es decir, de hacia el profesor al alumno y yo soy el que determina, sabes, no sabes, pasas, no pasas, punto. No, sino que tiene que ser una evaluación en tres fases para mí. Sí, la que yo le asigno un veredicto que yo asigno o evalúo al alumno, pero los alumnos entre ellos también se pueden evaluar y el alumno se tiene que autoevaluar y reflexionar en su propio proceso de aprendizaje. Y dentro de eso también entra cómo me evalúan ellos a mí. No solo yo los evalúo a ellos, sino cómo me evalúan ellos a mí. Es decir, la evaluación se da en todo momento en el aula y es una comprobación de cómo vamos. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es lo que estábamos comentando. Muchísimas gracias, Erendira, por su valiosa intervención. Y yo creo que todas y todos, todas las personas aquí estaríamos de acuerdo en que, o sea, a través de una palabra, hablar de evaluación es casi imposible, porque se nos empiezan a venir todo tipo de ideas, todo lo que conlleva el proceso, ¿no? De evaluación.
pero hay que simplificar. Para esta primera hazaña es únicamente escoge una palabra, ¿sí? ¿Cuál sería, Erendira? Te lo dejo un poquito de tarea para seguir avanzando y voy a hacer una última pregunta de estas cuatro para obtener también un poco más de información y avanzar con la presentación el día de hoy, ¿no? Y la última pregunta que quiero hacer es, ¿qué desafíos encuentras en la evaluación? Erendira, usted ya nos comentó sobre algunos de estos desafíos, ¿no? Con su intervención. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar al respecto? Por favor. Venga, venga. Precisamente esos desafíos están dentro de la inclusión, porque últimamente tenemos alumnos, por ejemplo, con debilidad auditiva, con debilidad visual, y pues eso es un reto, porque amén de dar la clase hay que preparar materiales extras o buscar más información para que los alumnos también puedan tener esa opción de poder trabajar, participar y que se tengan la oportunidad, ¿no? Entonces eso es bastante trabajo y muy difícil. Yo he buscado, e incluso hay en un sitio de la UNAM, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero de cualquier manera no tienen. Nada más hay un breve comentario sobre qué se podría hacer, pero como materiales como tal, no hay nada. Entonces sí, creo que estamos en tierra árida con respecto a la inclusión en la evaluación. Muchas gracias, Ana. ¿Qué tal si diseñáramos, sí, institucionalmente, en todos los niveles, diseñáramos lecciones, evaluaciones inclusivas desde un inicio, ¿no? Donde a través del DUA, por ejemplo, proveer de diferentes formatos, para consumir información, para que los alumnos, las alumnas demuestren. Sí, si han alcanzado los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Que no tenga usted, Ana, que estar buscando que ya haya materiales ahí. Entonces, esto nos da pauta para mucho. Aquí es un proyecto PAPIME, me parece que Enes Morel está trabajando en algo así, ¿no? Ya me estarán platicando sobre esto. Y también yo con la dislexia he diseñado plataformas para mis alumnos, ¿no? Pero bien. Continuemos con la presentación. Muchas gracias a todas y todos por sus opiniones, comentarios, los cuales todos son increíblemente valiosos. Ahora, ya estoy proyectando mi presentación. ¿Alguien me puede decir si ya la ve, por favor? Sí, Leo, ya está. Muy Sí, bien. Bien, entonces, para continuar, me gustaría compartirles, pues, que desde hace varios años he enfocado mi trabajo docente y de investigación en el desarrollo de estrategias inclusivas para estudiantes con perfiles neurodivergentes, particularmente en el ámbito universitario. Hoy en día, pues en este espacio de reflexión, donde la evaluación es el tema central, quiero poner sobre la mesa una perspectiva que con frecuencia pasa desapercibida. Sí, con frecuencia pasa desapercibida. La de aquellas y aquellos estudiantes que sí aprenden, sí, que sí construyen saberes, pero que no siempre logran expresarlo dentro de los formatos tradicionales de evaluación, especialmente en contextos como el aula de idiomas. Sí, el enfoque que quiero compartirles es el de la evaluación dinámica, una forma de evaluar que no solo mide, sino que acompaña, que no solo diagnostica, sino que potencia. Es una herramienta que he podido implementar en mi práctica con, bueno, no es que sea mi práctica, no es que sea yo, pero con lo que yo considero han sido muy buenos resultados, sobre todo con estudiantes que experimentan ansiedad, bloqueos o barreras durante los procesos evaluativos. Estoy seguro de que todas y todos ustedes han tenido algún estudiante a lo largo de sus trayectorias que se bloquean los exámenes, ¿sí? Y se nos hace como chistoso, porque a nosotros a lo mejor nunca nos ha pasado. Entonces, si a nosotros no nos ha pasado, pienso que a nadie le pasa, ¿sí? Entonces, pues gracias a este tipo de estrategias, este tipo de alumnos han podido mostrar con mayor claridad su verdadero potencial. Entonces, espero que este espacio les brinde ideas útiles, pero sobre todo, que abra posibilidades para pensar la evaluación no como un filtro, sino como una oportunidad para incluir. Y quiero comenzar también hablando de la neurodivergencia.
Bueno, este término se ha vuelto cada vez más relevante en los espacios educativos. Hoy en día lo estamos escuchando más y más y más y más, y estamos viendo muchas ponencias, charlas, talleres, de todos los niveles educativos. Es un tema que está en boga, ¿no? Está en auge. Y pues se refiere a una forma respetuosa y no patologizante de nombrar a las variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro humano. ¿Sí? Bajo este enfoque se considera que condiciones como la dislexia, el TDAH, el autismo, los trastornos de ansiedad y las diferencias en las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio no son fallas ni déficits, sino son expresiones diversas de cómo se procesa la información, se regula la atención, se organiza el pensamiento o también se responde ante los entornos. Estudiantes neurodivergentes pueden tener fortalezas cognitivas notables, pero al mismo tiempo enfrentan barreras invisibles que suelen pasar desapercibidas en contextos educativos rígidos. Algunos ejemplos muy comunes son, por ejemplo, dificultad para sostener la atención de forma continua, problemas para seguir instrucciones largas o poco claras, necesidad de más tiempo para organizar y expresar ideas, sensibilidad emocional o sensorial durante situaciones de presión, ¿sí? Dispersión. Y pues es importante decirlo con claridad. Muchos de estos estudiantes no cuentan con un diagnóstico formal, ya sea por desconocimiento, ya sea por falta de acceso o ya sea por hasta temor al estigma, a ser catalogados, ¿sí? Etiquetados. Sin embargo, las señales están ahí y quienes llevamos ya algún tiempo frente a grupo, particularmente en la enseñanza de idiomas, pues podemos reconocer ciertos patrones de comportamientos con bastante claridad. Aunque no seamos especialistas en salud mental, en psiquiatría, en neurodivergencia, sabemos, los vemos, ¿sí? Por ahí de las 2 o 3 semanas después de haber iniciado un curso, ya vemos quién está teniendo mayor dificultad a pesar de una instrucción efectiva, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarles, ¿recuerdan a algún estudiante a quien verdaderamente se le dificultaba el aprendizaje de su materia? ¿Sí? El avance que esperamos de todas y todos, ¿no? Quisiera preguntarles, ¿cuántas unidades tienen que cubrir durante un semestre o durante un ciclo, durante sus cursos? ¿Es rápido? ¿Es rápido el ritmo que deben seguir para obtener o conseguir esos objetivos? ¿Es realista ese ritmo? ¿Sí? Entonces, definitivamente, cuando les pregunto si recuerdan a algún estudiante, estoy casi seguro que todas y todos van a recordar a alguien. Y si no ustedes, algún compañero, ¿sí? O compañera que tuvieron por ahí que se le dificultaba bastante, ¿no? Eh, pero aquí viene el punto clave que quiero subrayar. Este, la forma en que evaluamos, pues puede amplificar estas dificultades. O del otro lado de la moneda, también puede suavizarlas, puede reducir, incluso transformar estas dificultades en oportunidades para aprender, para todos, docente y alumno, alumna. Cuando usamos formatos tradicionales, algunos son rígidos, sin opciones, sin acompañamiento, sin tiempos flexibles, es muy probable que los estudiantes neurodivergentes queden en desventaja. No porque no sepan, sino porque el instrumento a lo mejor no les permite mostrar lo que saben. El método que estamos siguiendo no es el idóneo para este tipo de personas. En cambio, si diseñamos evaluaciones más dinámicas, lo que yo considero más humanas, más centradas en los procesos y no solo en los productos, pues yo pienso que podemos marcar una diferencia real en la experiencia escolar y en la autoestima como aprendientes en los estudiantes. Ya lo he visto, ya lo he hecho en numerosas ocasiones a lo largo de 10 años que he estado haciendo esto. Bien, para continuar, hablemos un poco sobre la ansiedad en la evaluación. Y es que muchas veces cuando hablamos de estudiantes ansiosos,
Pensamos en nerviosismos leves o en una cuestión de actitud. Pero en realidad la ansiedad es una respuesta neurobiológica compleja que tiene consecuencias reales en el funcionamiento del cerebro y el cuerpo. ¿Sí? Eh, Quiero suponer que la mayoría de nosotras y nosotros que estamos escuchando, estamos aquí, hemos tenido algún grado de ansiedad en alguna cuestión, ¿no? Ya sea educativa o personal. Ya sabemos cómo se siente esto, ¿sí? En términos cerebrales, la ansiedad activa el sistema límbico, particularmente la amígdala, que es el centro del procesamiento emocional del cerebro. Esta estructura evalúa constantemente si estamos en peligro. En personas con ansiedad, especialmente ansiedad ante los exámenes, la amígdala puede volverse hiperreactiva, interpretando ciertos estímulos como amenazas, incluso cuando no lo son objetivamente. Por ejemplo, una hoja en blanco, un cronómetro o la mirada del docente. Fíjense bien, ¿eh? La mirada del docente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos sentir a nuestros estudiantes? Tiene una reacción neurobiológica en ellas y ellos. ¿Sí? A mí me gusta compartir con mis colegas cercanos que si somos dopamina, si somos oxitocina, o somos cortisol para nuestros estudiantes. Cortisol es el estrés, dopamina es el placer, oxitocina es el vínculo, le dicen la hormona o el neurotransmisor del amor. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿Cómo haces sentir a tus estudiantes? Cuando logramos hacer que ellos liberen oxitocina, serotonina, ¿no? Estas cuestiones de bienestar, a todos nos va a ir mucho mejor dentro del aula. Pero bueno, esa es otra plática. Voy a regresar a la ansiedad. Am, a ver, entonces, cuando esto ocurre, ¿sí? El cerebro entra en un estado de alerta, activado el llamado sistema de lucha, huida o congelamiento, fight, flight or freeze en inglés, lo cual desencadena un aumento de la frecuencia cardíaca, respiración más superficial, tensión muscular, liberación de cortisol, la hormona del estrés que acabo de mencionar, supresión de funciones cerebrales superiores, ¿sí? Y el problema es que durante este estado, la corteza frontal, responsable de funciones ejecutivas como organizar ideas, planear, reflexionar, razonar, este, reduce significativamente su actividad. Entonces, también se ve afectada la memoria de trabajo, que es la que usamos para sostener y manipular información mientras resolvemos una tarea. Y como consecuencia, el estudiante puede no, perdón, podría no poder concentrarse, podría no poder acceder a lo que sí sabe y su atención podría desviarse del contenido hacia el miedo al error, a la evaluación, al juicio o al fracaso. Esto le puede pasar incluso a estudiantes que dominan el contenido y nuevamente seguro han visto a un alumno que participó activamente todo el semestre, pero que el día del examen no se presenta. ¿Sí? O el día del examen, se queda en blanco y a lo mejor te lo comenta si te tiene confianza, ¿no? Profe, es que me quedé en blanco, no supe qué hacer, ¿sí? Un estudiante que sabía explicar perfectamente bien un tema en clase, pero que frente a esa hoja de examen se bloquea. Seguro los hemos tenido, ¿no? A veces no es falta de capacidad, ¿sí? Es que su cerebro literalmente ha sido secuestrado por la ansiedad. ¿Y qué puede detonar ese estado de ansiedad en una evaluación? ¿Qué lo podría detonar? Pues instrucciones ambiguas o confusas, ambientes rígidos, con silencio absoluto y presión de tiempo, falta de claridad sobre qué se espera, estímulos emocionales negativos acumulados, malas experiencias anteriores con exámenes, malas experiencias con el docente o la docente, malas experiencias con los compañeros. ¿Sí? Por ahí lo comentó Heréndira, la maestra Heréndira, evaluaciones percibidas como castigo o juicio. Ujú. Falta de opciones o de control sobre cómo responder. Mala relación con el docente o con los compañeros de clase. ¿Sí? Microagresiones. En otras palabras, la forma en que evaluamos puede convertirse en un detonante de ansiedad.
puede ser una oportunidad para reducirla, contenerla y acompañarla. Y ahí es donde entra la evaluación dinámica como una estrategia poderosa, porque no busca atrapar al estudiante en un momento de alto estrés. Más bien busca acompañar su proceso, ofrecerle medios alternativos para demostrar lo que sabe, ¿sí? Y pues de esta manera construir su confianza poco a poco. Recordemos siempre, un estudiante en calma se va a expresar mejor. Un estudiante ansioso no creo que llegue a su máximo potencial en lo absoluto. No rinde, ¿sí? Recuerden, no es porque no quiera, sino porque su cerebro está luchando por defenderse, no por responder, ¿ok? Entonces, para avanzar hacia una evaluación más humana y efectiva, quiero invitarles a reflexionar sobre el concepto de evaluación inclusiva. Este enfoque se aleja de la idea de que evaluar es simplemente aplicar una misma prueba a todo el grupo y medir qué tanto llega cada quien. La evaluación inclusiva, pues parte de una premisa muy poderosa. Todos los estudiantes son diversos, ¿sí? La ciencia lo confirma. No hay dos cerebros iguales. Nadie aprende de la misma manera. ¿Sí? No solamente quienes tienen un diagnóstico de discapacidad o quienes presentan necesidades educativas especiales, ¿sí? Todos somos diversos en cómo aprendemos, diversos en cómo expresamos. Somos diversos en nuestros contextos culturales, ¿sí? Ya lo escuchamos en la plática anterior. También somos diversos, de manera emocional. Somos diversos con nuestras familias. Tenemos una diversidad lingüística y también, por supuesto, lo de hoy es una diversidad neurológica, ¿sí? Una neurodiversidad. Entonces, una evaluación verdaderamente inclusiva reconoce que no todos aprenderán de la misma manera, ni demostrarán lo aprendido del mismo modo, ni al mismo ritmo. Ahora, ojo, mucho ojo con lo que voy a comentar enseguida. No se trata de bajar estándares, porque cuando platico con profesores a través de un programa de recién creación, programa de apoyo integral para estudiantes neurodivergentes en la ENES León, platico con profesores y me dicen, bueno, entonces vamos a bajar la barra para que pueda, le digo, no estamos bajando la barra para nadie, ¿sí? No estamos bajando estándares, no estamos dándole chance a nadie, ¿sí? Simplemente, bueno, no es tan simple, pero se trata de aplicar un principio básico de justicia educativa, la equidad, ¿sí? La equidad. Estoy hablando de que la equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada quien lo que necesita para demostrar lo que sabe. Dar a cada quien lo que necesita para demostrar el alcance de ese o esos objetivos de aprendizaje. Entonces, la evaluación inclusiva implica adaptar nuestras prácticas evaluativas para ofrecer oportunidades reales y justas a cada estudiante. Ahora, en este momento, ¿sí? En este momento del tiempo, con lo que tenemos ya, con las estructuras institucionales dentro de las cuales estamos enmarcados, dentro de las cuales funcionan nuestros cursos, ¿es posible? Ahí entramos en una disyuntiva enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos exámenes departamentales, porque necesitamos calificaciones numéricas, porque pues ya llevamos tantos años haciéndolo de esta manera y pues ha funcionado. Ya he escuchado muchísimas opiniones al respecto, ¿sí? Es difícil en este momento. Entonces, especialmente tenemos, no sé, 25, 30, 45, en algunos casos hasta 70 alumnos y alumnas en una clase. Y tenemos, no sé, 4, 5, 6 clases al día. ¿Cuántos alumnos son estas y estos? Entonces, sí, claro, es un reto que yo sé que poco a poco podemos empezar a afrontar para que a través del diseño universal para el aprendizaje, que es otra charla, podamos proveer de esto para todas y todos poco a poco, ¿sí? Bien, ¿qué incluye la evaluación inclusiva? Pues considerar elementos como preferencias de aprendizaje, condiciones socioculturales y, ojo, preferencias, voy a regresar un poco, preferencias de aprendizaje. No estoy hablando de estilos de aprendizaje, eso es un neuromito,
¿sí? Estilos de aprendizaje es un neuromito, que si una persona aprende más auditivamente o más visualmente o más kinestésicamente, es un neuromito, ¿sí? La ciencia demuestra que todas y todos nos beneficiamos de ser estimulados multisensorialmente, ¿sí? Entonces, preferencias de aprendizaje, por supuesto, yo prefiero tomar notas, ¿sí? Eso para mí es esencial para mi aprendizaje, pero no quiere decir que sea para todas y todos. Hay otras personas que quieren grabar o simplemente escuchando, etcétera. Ojo, no estoy diciendo aprender. Esa es mi estrategia de estudio de la información que tengo enfrente. ¿Sí? ¿Qué prefieren? ¿Hacerlo en la mañana? ¿Prefieren hacerlo, estudiar por la noche? Un poquito diferente el concepto para otra plática. Regreso. Condiciones socioculturales. ¿Sí? Necesitamos considerar acceso a la tecnología, responsabilidades familiares, ¿sí? Nivel de ansiedad ante los exámenes. Hay alumnos y alumnas, por supuesto, que pueden realizar los exámenes que siempre han hecho, pero hay esos pocos, y esos pocos son a los que yo quiero acaparar. ¿Sí? También podríamos considerar historial de experiencias educativas previas, éxitos o fracasos, barreras cognitivas, sensoriales, emocionales. Y bien, ahora hablemos de qué es la evaluación dinámica. Ya lo he estado mencionando. Entonces, la evaluación dinámica es una forma alternativa de valorar el aprendizaje. Rompe con el modelo tradicional de la evaluación como un momento único y estático, ¿sí? La evaluación tradicional es única. Se va a dar tal fecha, en tal lugar, a tal hora, ¿sí? A través de este formato. Es estático. En lugar de aplicar una prueba que simplemente mide lo que el estudiante puede hacer por sí solo, la evaluación dinámica es interactiva, es formativa en esencia, es profundamente ligada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo no es solo identificar lo que el estudiante ya sabe, lo que llamamos la zona de desarrollo real, sino también explorar su potencial de aprendizaje, es decir, lo que puede llegar a ser con la ayuda adecuada. Y esta es la famosa zona de desarrollo próximo, que fue propuesta pues por Vygotsky, ¿no? Que también fue desarrollada conceptualmente por Alexander Luria y posteriormente ampliada y aplicada por Ruben, ahora ojo con este apellido, no sé si lo pronuncio bien, Ruben Feuerstein, en el campo de la evaluación educativa. Este enfoque reconoce que el aprendizaje no es un fenómeno individual y aislado, sino que ocurre en interacción mediante el andamiaje, la mediación y el acompañamiento. A diferencia de las evaluaciones tradicionales, que muchas veces capturan solo un fotograma del conocimiento del estudiante en un momento específico, la evaluación dinámica es más parecida a una película en la que observamos cómo evoluciona el pensamiento, cómo responde el estudiante a la ayuda, cómo reorganiza su conocimiento y cómo mejora su desempeño. El proceso típicamente sigue 3 fases. ¿Sí? Hay una evaluación inicial donde se identifica el nivel actual de desempeño del estudiante sin ayuda. Hay una fase de mediación donde el docente pues interviene, ofrece pistas, reformula, modela estrategias, guía el proceso. Aquí se observa cómo responde el estudiante a distintos tipos de ayuda. Y también en la tercera fase está la evaluación posterior. Se analiza si hubo cambios, qué estrategias funcionaron y qué se puede hacer para continuar apoyando el desarrollo de este estudiante en particular. ¿Sí? Ahora, este enfoque no solo mide, sino también enseña mientras se evalúa. Promueve la metacognición, ya que invita al estudiante también a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué entendió? ¿Qué estrategias le sirvieron? ¿Dónde tuvo dificultades? ¿Sí? ¿Y cómo puede mejorar? También ofrece al docente información mucho más rica y útil que una simple calificación, que un simple pudo o no pudo, ¿no? Contestó bien o contestó bien. Pues permite comprender cómo aprende cada estudiante, qué tipo de mediación necesita y qué tan dispuesto o preparado está para avanzar, ¿sí? Feuerstein decía algo alrededor de que no le interesaba saber cuánto sabe en ese momento, sino cuánto puede llegar a aprender con los apoyos adecuados. A mí me parece muy valioso esto para una educación inclusiva.
En ese sentido, la evaluación dinámica es profundamente inclusiva porque no se enfoca en detectar fallas, sino en descubrir potencial. ¿Sí? Es ideal para estudiantes que no rinden bien en evaluaciones tradicionales, ya sea por lo que ya comentamos, la ansiedad, por condiciones neurodivergentes, por dificultades de lenguaje o simplemente porque requieren más tiempo o acompañamiento para demostrar lo que sí saben. A ver, en resumen, la evaluación y enseñanza es evaluación y enseñanza al mismo tiempo. La evaluación dinámica es personalizada, es dialógica y es flexible. Y se basa en el crecimiento, no en la comparación. Sobre todo, abre oportunidades reales para aprender y mostrar lo aprendido para aquellas personas que requieren equidad dentro de, el proceso de evaluación. ¿Sí? Vamos a repasar algunas características claves de la evaluación dinámica. Ya que, eh, insisto, para mí aunque ya tiene bastante tiempo, sigue siendo un enfoque innovador y profundamente humano para valorar el aprendizaje. ¿Sí? A diferencia de modelos tradicionales, que buscan medir el desempeño en condiciones físicas, este tipo de evaluación se centra en el proceso, la interacción y el potencial de desarrollo del estudiante, como he comentado. Ojo, mucho ojo, ¿eh? También evaluaciones he estado hablando como creo que un poco, he estado sesgándome, ¿no? A seguir mencionando la evaluación tradicional como casi algo malo, punitivo, pero también tiene sus momentos, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, quisiera mencionar que la evaluación dinámica es altamente interactiva, ¿sí? Y orientada al proceso. No es un evento aislado, es un proceso continuo. Ya he comentado, implica diálogo, ¿sí? Implica observación activa, implica mediación, implica reflexión. Se suele describir bajo el modelo prueba, enseñanza, prueba, en el que el docente no es solo un evaluador, sino también un mediador que interviene activamente para ayudar al estudiante a avanzar. Evalúa el potencial de aprendizaje, no solo el conocimiento actual. Mientras que la evaluación tradicional busca saber qué sabe el estudiante por sí solo, la evaluación dinámica se interesa por responder. ¿Qué puede llegar a ser este estudiante si recibe la ayuda adecuada, las pautas adecuadas? Esta perspectiva permite identificar posibilidades de desarrollo más allá del desempeño inmediato. También informa y ajusta la enseñanza. Durante la mediación, el docente puede detectar necesidades específicas, barreras, fortalezas del estudiante y adaptar instrucción en tiempo real. ¿Sí? Tiene aplicaciones prácticas en múltiples contextos también en la enseñanza de lenguas. Permite valorar la competencia comunicativa más allá de la corrección formal. En la educación especial ofrece una alternativa más justa para valorar procesos de estudiantes con discapacidades o neurodivergencias, como ya lo he estado mencionando. En la detección de dificultades de aprendizaje, ayuda a diferenciar entre una falta de experiencia y una necesidad específica de apoyo. Promueve un entorno de bajo riesgo y con alta motivación. Al centrarse en lo que el estudiante puede lograr con acompañamiento y no en su rendimiento aislado, reduce la ansiedad, la frustración, el miedo al error, ¿no? Y este entorno pues se vuelve más comprensivo, menos punitivo, fomenta la liberación de oxitocina, el vínculo de la confianza, el esfuerzo sostenido, la apertura al aprendizaje. Y en palabras simples, la evaluación dinámica pues no busca calificar, busca comprender cómo aprende una persona. ¿Sí? De esta manera, pues abrir más caminos para que pueda demostrar lo que sabe, seguir desarrollándose. Una de las ventajas de la evaluación dinámica es su versatilidad, ya que no se limita a un formato ni a un momento específico del proceso educativo. A diferencia de evaluaciones tradicionales, que podrían ser sumativas y al final o en los tiempos determinados de un semestre, mm, ¿cómo se puede decir? Se aplica en cualquier momento de la clase para retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede servir tanto como diagnóstico inicial, como estrategia de acompañamiento en el desarrollo de habilidades, también como una forma de revisar avances sin generar presión innecesaria, ¿sí?
Esta evaluación se puede implementar de forma individual, permitiendo un seguimiento personalizado del aprendizaje en parejas, tríos, para favorecer diálogo, mediación entre pares, la co-construcción del conocimiento. También podría funcionar en pequeños grupos, promoviendo el aprendizaje colaborativo, la argumentación y el intercambio de estrategias. Es particularmente útil para diferenciar entre una dificultad de aprendizaje y una diferencia lingüística o cultural, lo cual la vuelve especialmente relevante en contextos multilingües o interculturales, como es el caso de la ENES Morelia. La evaluación dinámica también destaca por ser un proceso altamente flexible y adaptable, ¿sí? Tanto las tareas como las estrategias de mediación pueden ajustarse al nivel del grupo, al ritmo individual, recursos disponibles en el aula, barreras o condiciones específicas del grupo, y esto lo convierte en una herramienta poderosa dentro de contextos inclusivos y diversos. De hecho, en mi experiencia y en la de muchos colegas, la evaluación dinámica ha demostrado ser especialmente eficaz con alumnos que suelen quedar en desventaja ante evaluaciones, ¿sí? Un poco más sobre características claves. Eh, Este tipo de evaluación abre la posibilidad de usar mediación visual, auditiva, kinestésica, dependiendo de las necesidades del estudiante, ¿sí? Para proveer de estímulos multisensoriales. Eso significa que pueden presentarse las consignas de forma oral o escrita a través de grabaciones, apoyos auditivos, imágenes, mapas mentales, esquemas, incluso mediante material manipulativo o dinámicas corporales que activen la comprensión, como ya dije, de manera multisensorial. El tiempo también se flexibiliza, ¿no? En lugar de evaluar contra el reloj, la evaluación dinámica permite extender los tiempos, observar cómo evoluciona el desempeño con acompañamiento, y como ya lo he mencionado, ¿no? Valorar el esfuerzo de corrección, ajuste, aprendizaje metacognitivo por parte del estudiante. Se prioriza no solo el resultado inmediato, sino el proceso de mejora y la disposición también del estudiante a volver a intentar, ¿no? Lo que cuando lo empiezan a hacer bien, ¿no? Empiezan a contestar correctamente en sus tareas, en sus participaciones, es liberación de dopamina, ¿sí? Placer, un placer por el aprendizaje. Uno de los efectos más visibles de aplicar este tipo de evaluación en estudiantes con dislexia, TDAH, ansiedad, condiciones neurodivergentes, a través de esta liberación de dopamina y oxitocina, ¿no? Pues se van a sentir más seguros, serotonina, más dispuestos a participar, menos temerosos de equivocarse como va progresando el semestre, ¿no? Ya que los errores pues se señalan de forma gentil, de forma concreta, con intención formativa, ¿sí? No como una señal de fracaso. Y pues esto tiene un impacto directo en la autoestima académica, en la identidad académica de las y los estudiantes, pues se sienten capaces de avanzar, ¿no? Aunque vayan en pasos muy, muy pequeños, avances muy pequeños, cualquier avance es un logro digno de celebrarse, ¿no? Y pues esto tiene repercusiones en la autoestima. Esto ya he comentado un poquito de esto. Creo que me voy a saltar a la próxima diapositiva para entrar ya en otra dinámica dentro de este espacio. ¿Sí? Y bien, ¿cómo sucede en la enseñanza de lenguas? En mi caso, yo estoy en inglés, ¿no? Y pues aquí está más o menos el proceso a seguir. Les decía hace poco que se basa en un modelo de prueba, enseñanza, repetición, ¿sí? Hay una evaluación inicial, hay una mediación por parte del docente, hay una post-evaluación, ¿sí? Y también podríamos entrar en una etapa de análisis y retroalimentación. Veamos cómo se podría implementar en el aula de idiomas, ¿no? En la fase de evaluación inicial, perdón, el docente podría presentar una tarea breve y de bajo riesgo, no sé, como un ejercicio gramatical guiado, una narración oral, un quiz de vocabulario, un fragmento de escritura o una entrevista informal, ¿sí? En esta etapa, pues el objetivo no es calificar, sino detectar los patrones de error, las zonas de dificultad o la falta de estrategia por parte de las y los alumnos. Una vez que realizan el ejercicio, hay una etapa de mediación, donde nos basamos en los resultados de la evaluación inicial, donde el docente ofrece una intervención instruccional personalizada. Aquí ocurre el corazón
¿sí? La médula de la evaluación dinámica. El docente media, es decir, acompaña activamente al estudiante para superar la dificultad que haya tenido en el ejercicio, usando estrategias entre las cuales encontramos reformulación de preguntas, ejemplos guiados, modelado de pensamiento, think aloud protocols, pistas o andamios progresivos, comparaciones visuales o referencias contextualizadas, por ejemplo. Sí, un ejemplo, si se detecta dificultad con tiempos verbales dentro de un escrito, a lo mejor el docente puede señalar un error y preguntar, oye, ve este error aquí, checa este verbo, ¿qué tiempo verbal se usa para hablar de acciones pasadas? ¿No? Este, esperando que el alumno logre detectar que el verbo no se conjugó correctamente al pasado. Un ejemplo simple, ¿no? La mediación es flexible, adaptativa, en tiempo real durante el ejercicio y se va ajustando a lo que el estudiante necesita y cómo responde al acompañamiento. En la siguiente fase, el post-evaluación, el estudiante realiza nuevamente la misma tarea o una muy similar, esta vez sin apoyo. ¿Sí? Aquí se busca evaluar qué tanto ha progresado gracias a la mediación. ¿Sí? Y bueno, la comparación entre la evaluación inicial y la post-evaluación podría mostrar cuánto en realidad aprendió el estudiante, qué tan efectivo fue el tipo de ayuda, qué habilidades aún requieren reforzamiento. Es importante resaltar que el docente deberá tomar nota de los acontecimientos con el objetivo de valorar lo mencionado. ¿Sí? Y bien, en la fase de post-evaluación no solo se mide resultados, sino que revela el potencial de aprendizaje y la capacidad de respuesta a la instrucción. ¿Sí? Y ya, por fin, en la etapa de análisis y retroalimentación, se analiza el proceso y también el producto. ¿Sí? ¿Qué estrategias usó el estudiante para mejorar? ¿Respondió bien a la ayuda? ¿En qué momento logró resolver la dificultad? ¿Sí? Se brinda retroalimentación formativa. Podría ser oral, podría ser escrita o ambas. A mí me gusta mucho proveer retroalimentación escrita a través de correos, en Google Classroom, en las plataformas. ¿Sí? Pues según las posibilidades, según los casos, ¿no? Y también pues se invita al estudiante a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y sería idóneo pedirles una nota reflexiva sobre la actividad. ¿Sí? Pero también vuelvo a lo mismo, ¿tenemos tiempo de hacer esto? En un momento quizá podamos discutir esto un poco, ¿no? Ahora, es sorprendente el tipo de información que vamos a recibir, que potencialmente revelan las y los estudiantes con estas notas reflexivas, ¿no? Usualmente son muy duros con ellas y ellos mismos y y en bastantes casos que he tenido cuando les he pedido estas notas, se castigan, ¿eh? Bastante. Pero también les ayuda mucho ya cuando platicamos sobre algunas de estas cuestiones de qué también lo han hecho, de las mejoras, ¿no? Estas personas que tienen tanta dificultad para aprender un segundo idioma, ¿sí? Que ven un pequeño logro, híjole, es increíblemente motivante para ellas y ellos. Cuando ven que un docente está dispuesto a apoyarles, a hacer ajustes razonables para ellas y ellos, la motivación incrementa, ¿sí? Entonces, aquí cerraríamos el ciclo de evaluación dinámica, ¿sí? Y al cierre, pues permite planear la siguiente intervención con base en información real por parte del docente y también a través de esta reflexión de las y los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué es útil en la enseñanza de idiomas? ¿Sí? Permite ver más allá del error, entendiendo qué tipo de apoyo requiere. Porque, ya lo comenté, valora el proceso lingüístico, no solo el producto final. Disminuye la ansiedad al ofrecer ayuda durante el camino y porque personaliza la enseñanza, ajustándola a los ritmos y formas de aprender de cada quien. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes qué opinan hasta este momento? Ya les he bombardeado de bastante información, desde educación inclusiva, neurodivergencia, ansiedad. Quisiera escuchar algunos comentarios. Estoy seguro que de alguna manera, a lo mejor ya hacen la evaluación dinámica, ¿sí? A lo mejor no tenían el nombre o no sabían que existía este proceso que ya ha sido utilizado por bastante tiempo, pero ¿qué opinan al respecto? ¿Podemos hacer esto en nuestras aulas actualmente? Voy a pausar un momentito para que alguien participe, por favor. Venga, venga.
Algo importante que mencionaste, ¿no? Sobre el error. El error es parte del aprendizaje. No se puede aprender si no hay error. Correcto. Es totalmente parte del aprendizaje. La pregunta es, nosotros, los que estamos aquí, personas que nos estén viendo, ¿utilizamos esos momentos para reflexionar sobre ellos? ¿Tenemos tiempo para hacer ejercicios de reflexión con los errores que se han cometido en las pruebas, en los ejercicios, etcétera? Porque como bien comenta maestra Marta, son parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Gaby, adelante. Pues Fíjate tiempo que, como tal, no, perdón. Si quieres, primero Gaby, ya había levantado la mano y después Ana, maestra Ana, adelante, ¿ok? fíjate que a mí me llamó la atención lo que hablaste del tiempo, de si tenemos tiempo. Y creo, por mi experiencia como tú en evaluación inclusiva, o sea, cuando empecé con alumnos con discapacidad visual, pues es muy tardado porque empiezas desde cero. Como bien decían, cuando tú buscas criterios de evaluación inclusiva, hay muy poco y la mayoría está al nivel teórico. Entonces, cuando tú buscas práctico, o sea, por ejemplo, yo ya leí todo lo del DUE, ya leí un montón de cosas, pero ahora yo digo, ¿cómo hago un examen específico para un alumno con discapacidad visual? Dame tips prácticos y eso no lo encuentras en la literatura. Entonces, es muy tardado porque lo estamos creando, o sea, es todo este proceso del principio de decir, creo que lo que te pasa cuando haces tu primer examen de una lengua, que si no hay un banco de reactivos, si estás aprendiendo qué reactivos sí, qué reactivos no, pues te lleva muchísimo tiempo. Y lo hemos visto como institución que cuando tú vas creando comisiones de exámenes, bancos de reactivos, pruebas, ¿no? Ya haces tus estadísticas y tienes como una base ya más trabajada, pues hacer el examen se vuelve mucho más rápido, mucho más sencillo. Pero ahorita creo que en esto que tú estás diciendo estamos en pañales y por eso es tan tardado, pero creo que vale la pena ese tiempo que le inviertes. O sea, todos nos quejamos de que es imposible. Y sí es difícil, no creo que sea imposible, creo que sí implica mucho, pero también creo que es parte de lo que viene con ser profesor. O sea, si no estás dispuesto a ir explorando y a irte retando y a ir sacrificando a lo mejor un poquito por tus estudiantes, entonces no estás en la profesión correcta, ¿no? Es como en todos los trabajos cuando te dicen toca trabajar horas extras, a veces no te las pagan, a veces sí, pues también aquí creo que estamos en un proceso en el que toca trabajar horas extras porque estamos creando camino para una población que históricamente no ha tenido este apoyo, ¿no? Yes, Gaby, muchas gracias por tu comentario. Antes de movernos, porque después se me olvidan las ideas, la UNAM puede ser parteaguas en esto, ¿sí? Nuestra cultura educativa, ¿cómo es en este momento? Y hacia dónde queremos movernos, ¿no? Definitivamente hacia la inclusión educativa. A lo mejor en este momento sea difícil, pero no es imposible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Hay varios grupos trabajando diferentes aspectos de inclusión y discapacidad neurodivergencia dentro de la UNAM. A través de la COEL, por ejemplo, podríamos crear grupos de trabajo, ¿sí? Que informen a la universidad a través del CAIA, a través de nuestros organismos, ¿no? Yo he hecho manita de puerco ya perdón por la expresión, se me salió, pero ya, este, es insistido tanto por algunos años que me empiezan a escuchar en mi dependencia, ya lo tienen en la mira, ya empiezan a trabajarlo, me empiezan a contactar, oye Leo, esta cuestión, ¿cómo le hacemos? Tenemos tal caso de tal estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se está creando un momento muy valioso y hay que aprovecharlo. Bien, voy a dar la palabra a Ana Ibáñez primero y después usted, maestra Erendira. Adelante, Ana. Sí, muchas gracias. Yo coincido con muchos factores que menciona la maestra Gaby y es cierto, el tiempo no lo tenemos. Institucionalmente casi siempre estamos en, pues, fuera de tiempo en muchos aspectos. Sin embargo, como reflexión para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje se mejore, para que la evaluación sea más abierta, más acorde a las necesidades de nuestros alumnos, al momento que estamos viviendo y demás, pues habría que hacerlo, nos va a dar muchas pautas, nos va a ayudar a mejorar y apoyar incluso bueno, a apoyar a los alumnos. Y por otro lado, pues muchas felicidades por su iniciativa, sin embargo, no siempre hay esa oportunidad de poder trabajar en ese tipo de aspectos y pues también estamos
que pues sea más abierto para los, no sé, grupos de trabajo y obviamente tiempos completos, porque los que somos de asignatura, pues difícilmente logramos hacer muchas cosas, aunque tenemos una supercarga de trabajo. Sin embargo, yo creo que sí deberíamos hacerlo, sí debemos reflexionar sobre esos aspectos de evaluación que sean acordes a las necesidades, a los momentos que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Yo sueño con el día en que y me ilusiona saber esto, ¿no? O pensarlo, concebirlo. El día que me digan, ¿sabes qué, Leonardo? A través de tal oficina vamos a darte un banco de horas para que puedas contratar a un grupo de profesores, que se dediquen a hacer este trabajo para la UNAM y para México. Quién sabe, para más allá de nuestro país, ¿no? Porque se requiere, lo necesitamos, ¿no? Es un sueño que no pierdo esperanzas. Heréndira, adelante, por favor. Sí, bueno, yo estaba pensando en precisamente lo difícil que puede ser conciliar, ¿no? Las necesidades institucionales, los tiempos institucionales que a veces nos comen, ¿no? Y con las necesidades que nosotros detectamos en nuestras aulas con los alumnos, ¿no? Y decíamos, la gran pregunta es, ¿tenemos tiempo para eso? La verdad es que si lo vemos solamente bajo el enfoque de cubrir las necesidades institucionales, pues va a ser bastante difícil. Va a ser muy, muy difícil. Pero si lo vemos en el otro enfoque, como yo con mis alumnos en el aula, no sé si está bien, si se puede hacer más o no. Yo lo que hago para precisamente darles como una atención un poco más individualizada a cada uno de ellos, con grupos muy grandes a veces, sobre todo de primer nivel, que son a veces enormes. Yo llevo una bitácora y en mi bitácora voy anotando qué alumno le cuesta más, por qué, en qué lo puedo ayudar, qué le puede servir, cómo es. E incluso yo creo que todos en lenguas nos hemos enfrentado a casos de alumnos que tienen problemas cognitivos, que tienen problemitas, como decíamos aquí, formas diferentes de asimilar la información, de aprender y de expresar la demostración de lo que saben, ¿no? Y pues hay que adaptarnos, independientemente de sí, es muy difícil eh, poder hacer una conciencia a nivel institucional. Yo creo que no es imposible si como departamentos de lenguas, como centros de lenguas, todos trabajamos como claustro de profesores para empezar a incursionar en esto. Hemos incursionado en muchas cosas. La demostración es aquí, en este encuentro, lo que los profesores están compartiendo, lo que los profesores hacen. ¿Por qué no hacerlo en nuestros departamentos, en nuestros centros? Y empezar a formarnos en ese aspecto, porque sí, reconozco que a mí me falta formarme en ese aspecto. Hay cosas que yo hago de esta evaluación dinámica, pero hay cosas que me faltan, pero que se pueden integrar y se pueden mejorar y empezarlo a hacer desde nuestra aula y en nuestros centros de trabajo, ¿no? Yo creo que Muchas esa es gracias. una buena estrategia para empezar. Muchas gracias, maestra Heréndira. Y definitivamente esa es la estrategia que podemos empezar a implementar. Socializar estos temas dentro de nuestros grupos es lo que necesitamos, ¿no? Sabemos la importancia, todos los tenemos. Estadísticamente, 1 de cada 10 de nuestros alumnos tiene una dificultad del aprendizaje. 1 de cada 10. Fíjense lo que les estoy diciendo. Esa es una estimación conservadora, ¿no? Pero 1 de cada 10 necesita apoyos adicionales. Entonces, de que lo necesitamos, lo necesitamos. ¿Y cómo empezamos? A través, yo estoy de acuerdo con usted, socialicemos los temas y empecemos a incursionar. Maestra Adriana, por favor. Muchas gracias, maestro Leo, por darme la palabra. La mayoría de nosotros, como comentaba Gaby al principio, en nuestro pequeño grupo de trabajo, evaluamos como nos evaluaron nuestros profesores. O sea, somos una calca y va siendo nuestra práctica docente
la que nos va llevando a hacer lo que haces tú, investigar, estudiar, buscar nuevas maneras de evaluación. Y yo me acuerdo cuando llegaron las rúbricas, que dijeron, vamos a empezar a trabajar con las rúbricas, todo el mundo era, ¿qué es eso? ¿Cómo? Ese 6, ese 7, ese 8 absoluto que dábamos, de repente estaba sometido a una serie de especificaciones académicas, además, ¿no? No era así lo que se me antojara, sino que eran redacciones muy académicas, muy puntuales, pero todo el mundo teníamos cara de escepticismo, ¿no? Así de, ¿y dónde está el peso del valor, o el peso absoluto, perdón, del examen departamental, en el caso de las lenguas, ¿no? Entonces, ese era el máximo instrumento de evaluación. Y de repente empezaron a llegar estas nuevas ideas, estas nuevas propuestas, vamos a incluir portafolios. ¿Cómo va a llevar el portafolio, no? O sea, no solo era incluirlo, sino cómo hacerlo. Y si lo vemos, estamos hablando de los últimos 20 años de trabajo. Y parece que nuestro horizonte se va ampliando, ¿no? Porque tenemos un público diverso. O sea, nuestros alumnos no son iguales. Así como nosotros no somos iguales, nuestros alumnos tampoco lo son. Y bueno, lo dejo ahí nada más. En el departamento de lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras sí tenemos algunos exámenes de italiano y de inglés en braille. Pero a ver, que tenemos 5 lenguas, ¿no? O sea, no tenemos solo italiano e inglés, sino qué pasa con las otras lenguas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es sumamente caro y difícil encontrar una imprenta para llevar nuestros materiales. Ya no digamos eh, libros de texto, estamos únicamente en el aspecto de la evaluación, ¿no? Entonces, pues sí, se necesita hacer un trabajo eh, no solo a nivel institución, sino que también necesitamos respaldos de otros lados para poder llevar a cabo las tareas, ¿no? Porque son exigencias del estudiantado y exigencias académicas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, maestro, por este taller y te regreso la batuta. Muchas gracias, maestra Adriana. Adelante, maestra Marta. Rápidamente comentar una experiencia que tuve con un alumno de poca capacidad visual. Y como menciona el maestro Leonardo Rivas, hay que adaptarse. ¿Qué estrategias se tomaban en el salón de clase? Bueno, además de que todo lo que yo anotaba en el pizarrón lo mencionaba en voz alta, siempre sentaba a un alumno diferente junto a este estudiante para que le fuera narrando todo lo que yo iba poniendo en el pizarrón. Las evaluaciones eran con él, eran orales, pero esta falta de apoyos institucionales, porque pues no hay textos en braille o no hay máquinas, ellos utilizan una especie de máquina donde pueden hacer las tareas y nosotros vemos en texto normal y ellos en las máquinas tienen braille. Bueno, pues es una experiencia que sí tiene uno que adaptarse, buscar la forma y de la cual uno no está preparado para solventar la problemática. Gracias. Muchas gracias, maestra Marta. Gracias por su aportación. Adelante, maestra Gaby. Fíjate, Leo, que algo que hemos platicado mucho y yo sigo diciéndolo cada vez que me den micrófono, es la importancia de la formación de redes. O sea, yo sé que si tengo un alumno con alguna neurodivergencia, puedo mandarte un correo y tú me vas a decir por dónde, porque ya llevas mucho camino andado, pero porque yo te conozco. Pero hay mucha gente que no sabe que Leo Rivas en la ENES León trabaja en neurodivergencia o que la ENES Morelia tiene cursos o que FES Aragón tiene para personas con discapacidad visual. Entonces sigue volviéndose muy importante esta capacidad que creo que es lo que más nos falla en la universidad, es que somos tantos y es tan grande que a veces tú buscas en algún lugar, pero no es donde estamos, o sea, lo que tú haces a veces no lo sabe. Lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda, ¿no? O sea, lo que hace León a veces no lo sabe el ENALT. Y entonces nos estamos perdiendo esas oportunidades, ¿no? Creo que
yo te decía, en la medida en que más gente vaya trabajando estos temas, pero además más gente sepa que estamos trabajando estos temas y a quién le puede pedir ayuda, pues claro que va bajando este trabajo excesivo, este estrés excesivo y van creándose más criterios para la implementación, porque uno de los problemas que yo me he enfrentado en la discapacidad visual es que te dicen, es que el examen departamental me da control sobre la calidad. Y lo entiendo porque a veces un profesor que no sabe cómo implementar una evaluación diferente, lo que decíamos hace rato, fuimos educados en el examen de papel y lápiz. Entonces, si no sabes cómo usar una rúbrica, puede ser que no le estés empleando correctamente y eso afecta tu juicio a la hora de decir el alumno si lo está logrando o no lo está logrando. Y eso institucionalmente trae un montón de problemas. Entonces, entiendo que institucionalmente te dicen, me ayuda, me simplifica, me da información y me da control, pero eso es a costa de los estudiantes que no se desempeñan bien en ese formato de evaluación. Entonces, es este camino un poco difícil de lograr con la institución de decir, vamos trabajándolo, vamos implementándolo, vamos logrando que todos sepan cómo usarlo de forma que sea igual de confiable que tu examen de siempre, pero es un trabajo muy largo y muy complicado y que a veces quien menos sabe de cómo hacerlo es quien está a cargo de las evaluaciones, ¿no? O sea, quien está a cargo de formar a los profesores es el que menos ha trabajado eso y le cuesta mucho trabajo apoyarse en el que sí lo ha hecho. Muchas gracias, Gaby. Pues valiosísimo lo que dices, Gaby. Unamos esfuerzos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Yo he intentado, muchos de ustedes me conocen, he tocado muchas puertas para informar a la institución, ¿no? Pero yo sigo, insisto, se necesitan crear grupos de trabajo, ¿sí? De los diferentes aspectos dentro de discapacidad y neurodivergencia para informar a la institución. Que nos liberen las horas, ¿no? Que nos liberen los tiempos, para contratar personal. Yo siempre he preguntado en instituciones, ¿es tan descabellado, no darle un grupo a un profesor? O sea, en vez de que dé, horas frente a grupo, que esas horas se utilicen para crear estos materiales, yo creo que no. Yo creo que sí se puede, ¿no? Pero seguimos con lo mismo. Es un poco estricto en este momento, pero yo creo que a través de estos espacios de diálogo, de discusión, de debate, de crítica, podemos llegar a acuerdos, ¿no? Yo pienso que la COEL es un espacio idóneo para seguir con este esfuerzo, ¿sí? Entonces, esta discusión obviamente no para aquí. No es de hoy nada más. El día de hoy es una pinceladita de un aspecto muy importante de la evaluación, lo que nos reúne y lo que me regresa a la ponencia. Voy a regresar antes de divagar un poco más yo con estos temas que tanto me apasionan, ¿sí? Entonces, continuando, aquí les voy a dar un breve ejemplo, ya para irnos a la fase este, final de esta presentación, de este taller. Fíjense, ayer en la noche estaba tan preocupado porque dije, es que no es suficiente contenido, no, voy a acabar muy rápido, pero no, son temas, son ideas que nos da para mucho, para mucho, para mucho. Entonces, bien, aquí durante una unidad sobre el hogar que estaba con mis alumnos, una clase que di a través de Zoom, estábamos trabajando vocabulario relacionado con las partes de la casa, ya lo habíamos hecho, ¿eh? Las partes de la casa, el uso de la estructura there is, there are, I, ¿sí? Este, y pues lo habíamos hecho a lo largo de varias sesiones, realizamos actividades de descubrimiento guiado, práctica contextualizada, practicamos oralmente, también hicimos algunos ejercicios escritos breves, y cuando consideré que era momento de evaluar, decidí no imponer un instrumento, ¿sí? Sino abrir la conversación. Les pregunté a mis alumnos, hey, ¿cómo les gustaría demostrar lo que acabamos de hacer, lo que hemos hecho? ¿No? Entonces, ellas y ellos mismos propusieron dos opciones, que son como las de cajón, perdón por la expresión, ¿eh? Describir sus casas, ¿sí? Sus viviendas actuales, o imaginar y describir la casa de sus sueños. ¿Sí? Entonces, pues acepté ambas propuestas, ¿sí? Como primer paso. Eh, También les pedí que redactaran un guión escrito para preparar su presentación. Esta fue mi etapa de evaluación inicial, lo que están viendo aquí en la diapositiva de este estudiante. ¿Sí?
sin intervención, solo observando cómo estructuraban sus ideas de forma autónoma. Aquí les pedí, haz tu guión, vamos a tomarnos una parte de la clase. Este alumno decidió hacerlo a través de PowerPoint, ¿sí? En vez de un documento, ¿sí? Y bien, al revisar sus guiones, pues noté patrones de errores recurrentes. Por ejemplo, aquí, usaban there is en lugar de there are para plural, ¿sí? Como pueden ver acá también. Ah, también insertaban artículos innecesarios delante de sustantivos plurales, ¿sí? Pues también había algunos errores de ortografía menores. En ese momento decidí mediar. En lugar de corregir directamente, utilicé una estrategia interactiva, ¿no? Y bien, en esta fase de mediación leí el texto del estudiante en voz alta, pausando intencionalmente en cada error. Al llegar al mal uso de there is, pregunté, oye, a ver, Carlos, ¿esto está bien? Checa esto. ¿Sí? Vamos a prestar un poco más de atención a las palabras que le siguen, a antes. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay más de una cosa? Si es un plural. ¿Sí? Reflexionó, él lo corrigió por sí mismo, dijo, sí, cierto, es there are, porque es para plural. ¿Sí? Luego de ver el uso incorrecto de un artículo, igual, les dije, hay algo más aquí que suena extraño. ¿Notan esto? ¿Sí? Aquí tuvieron más dificultad para ver el error. ¿Sí? Así que yo les di la respuesta directamente. Y luego cuando llegué al error de la ortografía, solo pregunté, oigan, esta palabra, ¿cómo se escribe? ¿Sí? Lo identificaron ellas y ellos mismos y lo corrigieron. Y pues así sucedió con los siguientes errores y con las siguientes aportaciones de los diferentes estudiantes, ¿sí? Y pues ya hacia el final, antes de que yo lo señalara, ya estaban anticipando y autocorrigiendo, ¿sí? En la post-evaluación guiada, en la fase de post-evaluación, ya habiendo hecho este ejercicio en voz alta, les pedí que revisaran sus propios textos ya sin ayuda. A ver, ya hicimos estos, ahora el resto quiero que ustedes lo hagan en grupos. Enfóquense únicamente en estos aspectos que ya identificamos han sido los errores más comunes. El uso correcto de there is, there are, ortografía, y el artículo con sustantivos plurales. Entonces, una vez que terminaron, hicimos una nueva revisión juntos y esta vez, pues, ¿qué sucedió? Los errores eran mucho menos frecuentes. Por supuesto, había algunos todavía, pero su capacidad de identificarlos, de corregirlos, había mejorado, visiblemente. Ojo, mucho ojo, esto yo ya lo he hecho, siempre lo hago, ¿no? Entonces, ya para esta práctica, ya era muy fácil como, entrar en esta mentalidad de evaluación dinámica, ¿sí? Ellas y ellos mismos. Y bien, en el cierre y conciliación, evaluación extendida, le llamo, para reforzar, proyecté también, después de esto, nuevamente, algunas oraciones con errores similares, ¿no? Analizamos colectivamente, realizaron ejercicios cortos de corrección y producción, como fue el caso de estos escritos, y cerramos la actividad con una reflexión metacognitiva sobre lo aprendido. La respuesta, a ver, there is, there are. Venga, ¿quién me explica? No, pues se usa de esta manera, se usa de esta otra. ¿Por qué is? ¿Por qué are? No, pues ya vimos que se usa. Y fueron ya explicaciones de los alumnos, ¿no? Era students teaching students, estudiantes haciendo como peer teaching. Y pues bueno, el resultado fue claro. Siempre lo es, o la mayor parte de las veces lo es. Hay mayor comprensión. Sobre todo, ¿saben? Más allá de que lo tengan correcto o incorrecto, el sentimiento que se llevan, ¿sí? Eso para mí vale oro, vale diamantes. Sienten confianza, en cometer errores, como lo comentó la maestra Marta hace un momento. Cometer errores es, pero por supuesto que parte del aprendizaje. De los errores aprendemos, ¿sí? Pero la confianza que se llegan a través, que se llevan a través de este tipo de evaluación, donde juntos vamos construyendo, juntos vamos analizando, ¿sí? Es muy diferente
al sentimiento que yo como alumno he tenido y que mis alumnos han tenido, que supongo que algunas y algunos de ustedes han tenido con evaluaciones más tradicionales donde te entregan a lo mejor un examen con una calificación y solo ves el número y dices, bueno, pues saqué eso, ¿no? Y vuelvo, a lo mejor estoy siendo un poco punitivo con este tipo de evaluación porque también tiene sus momentos, ¿no? Entonces, la evaluación dinámica le permitió a mis estudiantes aprender mientras eran evaluados, a desarrollar mayor conciencia lingüística, a desarrollar mayores estrategias de autocorrección, a eliminar la presión de una calificación, a centrarnos en el proceso, ¿sí? Mis alumnos participan más. Sí, hay unos que son muy tímidos, muy tímidas al inicio de mis cursos. Sin embargo, cuando van viendo, y siempre les digo, vean esto, siempre les digo, si yo pido que alguien participe y no quieres, sin problema, puedes decir next. No necesitas explicar, no necesitas decirme que no quieres, simplemente dime next y me voy con otra persona, porque no te quiero hacer sentir nervioso o nerviosa frente al grupo. ¿Sí? Y a través de estas palabras a mediados finales del semestre. ¿Qué sucede? Todas y todos participan por este espacio seguro que hemos todas y todos construido, ¿no? Entonces, me voy a saltar esto un poquito porque el tiempo ya apremia un poco y quisiera pasar a, a esta diapositiva de aquí. Y dice, ¿quién soy como evaluador? Sí, obviamente es difícil contestar esto, ¿sí? Como lo vimos con las primeras preguntas iniciales, pero ojo, mucho ojo, acotemos, eh, fomentemos nuestro control inhibitorio, ¿sí? Una función ejecutiva primordial, nuestro control inhibitorio. No nos vayamos por cosas, este, que se contestan a través de otras preguntas, ¿sí? La pregunta es muy sencilla, tal como lo fue en la primera diapositiva, ¿sí? A través de una palabra, ¿qué es evaluación para ti? ¿Sí? Por supuesto, si nos queremos extender, no acabamos. Pero aquí simplemente, ¿quién soy como evaluador? ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¿Sí? Es, es una pregunta rara, ¿no? ¿Quién, quién en su sano juicio ha dicho algún día mientras se evalúa, ¿quién soy como evaluador? Nadie ha hecho esto, ¿no? A menos de que estén en este taller o en alguno similar o alguna plática. Pero bueno, el día de hoy, el evento se centra en la evaluación y la inclusión. Entonces es un buen momento para preguntarnos esto, ¿sí? Pausa activa y consciente, ¿sí? Veamos. Entonces, a través del tiempo, cada quien va desarrollando su propio estilo al momento de evaluar. Algunas veces lo hacemos con intención, pero muchas veces simplemente, como ya se ha mencionado, lo mencionó la maestra Adriana, repetimos lo que nos han hecho, ¿no? O lo que experimentamos, nuestras experiencias, o repetimos simplemente lo que pensamos que funciona. ¿Sí? Cancelamos lo que no funciona a veces cuando se nos permite, ¿sí? Entonces, ¿quién eres tú como evaluador o evaluadora? ¿Sueles enfocarte más en los productos finales o en los procesos? ¿Te riges por estructuras claras o improvisas con base en el momento? ¿Evalúas mientras enseñas? Evaluación dinámica. ¿Evalúas al final como una verificación? ¿Sí? Aquí hay algunas metáforas de evaluador, tipos de evaluadores. Piensa si te identificas con alguno de ellos mientras los voy definiendo, ¿sí? Quizás serás el examinador científico, estructurado, estructurada, objetivo, amante de las rúbricas exactas, ¿sí? Quizá seas el artista de la retroalimentación, creativo, espontánea, adapta sus evaluaciones a cada estudiante. Quizás seas el evaluador nostálgico. Reproduce lo que le funcionó como estudiante, aunque no siempre funcione ahora. ¿Sí? El guía, la guía, evalúa en el camino, interviene, sugiere, acompaña el aprendizaje mientras ocurre. El evaluador de resultados se enfoca en lo medible, las evidencias claras, los números. Quizás seas el sembrador, la sembradora. No espera frutos inmediatos, pero sabe que con tiempo y cuidado el potencial florece. ¿Sí? Quizá
haya muchas, muchas más. Estas son las que yo les presento hoy. ¿Qué otra metáfora distinta podrías crear para describirte? Les voy a pedir que usen el chat. Alguien que quiera participar, ¿qué otra metáfora? Si no te identificas con alguna de estas, ¿cuál otra podrías crear en este momento y compartir en el chat? ¿Sí? Y voy a pausar un poquito y permitirles que hagan alguna aportación. ¿Qué tipo de evaluador eres? Utiliza alguna metáfora, ¿no? Recuerden, este ejercicio no es para clasificarnos, ¿no? Yo quisiera que tomaran conciencia de cómo nos posicionamos frente a la evaluación. Desde ahí, quizá, si es el caso, empezar a transformarla con mayor intención, ¿sí? Y con mayor conciencia, coherencia hacia la inclusión, hacia la equidad dentro de la evaluación. Creo que ahí tengo una. Dice, no me describe a mí, pero sí a algunos conocidos. El asesino del marcador rojo. Bien, Gaby. Buena, muy buena, ¿eh? Fíjate, no se me ocurrió, porque sí los hay, definitivamente. Marion, disculpa si no pronuncio bien tu apellido, Rienche, dice jugadora, porque pasas una pelota. Oh, buena. ¿Quisieras hablar sobre esto, Marion? A ver, deja prendo el video. Sí, sí, a mí me parece que es un proceso, ¿no? Es un proceso, entonces tú le pasas la pelota, das una retroalimentación y ves qué pasa. Y a veces una evaluación, una intervención lleva a otra. Entonces siento que es bonito si el alumno se deja, ¿no? Muy bien, muchas, muchas gracias. Definitivamente es un baile, es un juego, ¿sí? O debería de serlo, ¿sí? ¿Por qué no? Y bueno, también lo puedo contestar porque tenemos rigidez en nuestras instituciones. Pero, ¿por qué no innovar? ¿Por qué no irnos más allá? Sí, Marion, muchas, muchas gracias, ¿eh? Chon, 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 chon. Déjenme movernos. A ver, creo que hay una más. Esperen. Dice, sí, sí hay varias más. Dice, soy justa, Esperanza Hernández Ballesteros, soy justa, he tenido alumnos con autismo y adapto la evaluación para que se sientan incluidos. ¡Ay, excelente! Esperanza Hernández, ¿quisieras comentar brevemente antes de que nos vayamos a la etapa final del taller de hoy? ¿Cómo es que has adaptado? ¿Qué has hecho, Esperanza, con esto? Vamos a dar unos minutitos. Y creo que no. Bien, me hubiera gustado escuchar. No te veo ya. Ah, aquí está. Dice, no pueden encender mi micrófono. Muy bien, si quisieras comentar en el chat, estaría muy A bien, ver, ¿ahí me Esperanza. Muchas, muchas escuchas? gracias. Ah, sí, te ¿Ahí me escuchas? escuchamos. Adelante. Ah, ya, genial. Ya es que estaba yo pique y pique aquí. Fíjense que les voy a platicar de un caso en especial. Llegó este alumno universitario, yo doy inglés. Bien. Y bueno, por supuesto, cuando llegó hice una actividad así para que todo el mundo se conociera y el chico me llamó la atención porque hablaba muy bajo, no miraba a sus compañeros, su voz muy monótona, muy baja, ¿no? O sea, no se le escuchaba bien lo que quería decir. Y finalmente, bueno, para no hacer muy grande esto, pues lo estuve observando, vi su forma en cómo él podía y quería trabajar, porque además era de estos chicos que no interactuaba con el grupo, sin embargo, cuando yo le pedía que trabajara en parejas o que se uniera a otros grupos, sí lo hacía. Entonces, lo que hice fue precisamente adecuar mis clases para que él se sintiera incluido. Y también fue, como dicen los compañeros, algo no es nada fácil, porque también tuve que adecuar esa clase para que él se sintiera incluido, pero para que los demás no se sintieran excluidos, ¿me explicó? Entonces fue estarle pensando, él en especial era, o es más bien, muy, muy, muy de imágenes. Entonces, para precisamente
ya dijimos que, bueno, nuestras instituciones pues tenemos que seguir ciertas cosas, ¿no? Ciertas reglas que nos imponen, pero a él, por ejemplo, la primer examen que yo tuve que aplicarle pues fue con base en lo que la institución me solicitaba, pero hablé con mi coordinadora, que es muy linda ella y muy flexible, y le dije, ¿sabes qué? Este chico de esta manera lo vamos a hacer que se sienta mal, no va a aprender, no puede él estar escribiendo, por ejemplo, un writing, él no podía con los writings. Entonces lo que hice fue adecuar los exámenes, hablando de evaluaciones, los adecué a su forma, entonces le metí a él en especial imágenes, es de cuenta, para trabajar un present continuous, metí puras imágenes para él, para que fuera viendo qué estaba la gente haciendo en ese momento, y sirvió muchísimo con decirles que el chico no le gustaba mucho el inglés, era un A2, sin embargo me exentó la materia. Entonces, eso fue algo que a mí me gustó mucho y a partir de ahí he estado investigando mucho y bueno, he tenido otros chicos con autismo. Entonces, efectivamente, la evaluación no es igual para todos y los alumnos tienen que sentirse a gusto y tienen que sentir que son parte de y que están aprendiendo y deben sentirse motivados, ¿no? Eso fue lo que trabajé. Muchísimas gracias por, por compartir su experiencia, Esperanza. Y es DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, hacer las adaptaciones necesarias, los ajustes razonables para cada estudiante, ¿no? Estamos hablando de equidad, ¿sí? Hay que darle a cada quien lo que necesite para demostrar si ha alcanzado los objetivos de aprendizaje y por supuesto que lo logró. Ahora, si no hubiera hecho eso, ¿sí? ¿Hubiera exentado la materia? ¿Hubiera acreditado la materia? Difícilmente, pienso, no sé, ¿sí? Imaginen un profesor que, no, ¿sabes qué? La evaluación es para todos, de esta manera, aquí está el escrito, si no puedes, no puedes. Entonces, es drástico lo que acabo de decir, ¿no? Pero podemos hacer, por supuesto que podemos hacer ajustes razonables, ¿no? Que no impacten tanto, um, o más bien que no reducir la barra como, o bajar las expectativas, simplemente ajustar para que demuestre lo mismo que las y los demás, ¿no? Voy a leer una más que me gustó mucho que pusieron, sobre el tipo de evaluador. Graciela Ayunet, muchas gracias por esto. Dice el evaluador mago, perdón, el evaluador mago, el que se inventa las calificaciones. Hay, hay casos, y sí, por supuesto. Bien, agradezco mucho todas estas participaciones. Ahora, entremos en la última tarea que les voy a dejar. Ya me escucharon bastante, ya no quiero seguir hablando porque si no, no paro. Vamos a entrar en la última, actividad. La última actividad del día de hoy. Ya se nos acaba el tiempo. Bien, en los breakout rooms van a diseñar una actividad propia. Cada grupo deberá elegir un tema, ¿sí? O un grupo que a quienes estén impartiendo clase en este momento, vamos a diseñar una mini actividad de evaluación dinámica con acompañamiento, ¿sí? Entonces, no necesitas desarrollar algo extenso ni complicado. Lo que buscamos es una actividad que puedas implementar fácilmente, que fortalezca el aprendizaje y que reduzca barreras para todas y todos los estudiantes. ¿Sí? Ya escuchamos una experiencia, esa pudo haber funcionado para esto. Para ayudarte, te voy a compartir una plantilla estructurada que te guiará paso a paso. A ver, déjenme, voy por ella rapidísimo, la voy a compartir aquí en el chat. Ay, un momentito. Bien, es una breve plantilla que hice para esta charla, ¿sí? Aquí hay algunos componentes claves. Objetivos de aprendizaje, contexto, descripción de la actividad evaluativa dividida en 3 fases. Hay una etapa de apoyos y ajustes razonables, tiempo extra, diferentes formatos, tal cual lo que comentó Esperanza, ¿no? La maestra Esperanza. Hay una etapa de retroalimentación, ¿sí? Y quiero que diseñen criterios de éxito o indicadores para valorar el desempeño con enfoque formativo. Recuerden eso, esta es una evaluación formativa. Quisiera que tuvieran 20, 30 minutos para hacer esto, pero intentaremos en los próximos 5, 10 minutos,
¿sí? Para tener unos 5 minutitos para que alguien presente su actividad. Pues, he cerrado los breakout rooms para atraer a todos. Sé que el tiempo apremia, sé que el tiempo no es suficiente para diseñar toda una actividad, pero como docentes que somos, podemos pensar en algo, ¿no? Podemos pensar en ideas prácticas, algo breve, algo rápido, ¿no? Justo Gaby ahorita me preguntaba sobre la actividad que yo les presenté de la casa con mis alumnos, donde yo intervine, donde hicimos evaluación dinámica en ese momento. Era una presentación oral para todas y todos. Donde yo les pedí que hicieran un escrito, un guión sobre lo que iban a presentar para que lo practicaran, ¿no? Y cuando llegara el momento de presentación, ¿qué creen? Ya habían sido evaluados, ¿no? Entonces, ya ese momento de presentación, ellos ya no se preocupan por, me están observando para evaluarme, ¿no? Eso fue lo que fue Gaby. Bien, nos faltan 1 minuto para terminar el día de hoy, porque se supone que terminamos a la 1:50. A lo mejor nos extendemos por 5, no creo que sea un gran problema. ¿Alguien gusta compartir un poco de lo que hicieron en sus breakout rooms, por favor? Venga, venga, a través de la plantilla, ¿qué actividad, o en qué actividad pensaron? Repito, el tiempo fue muy rápido, A sí, mí, a pero mí yo quisiera participar porque a mí me llamó mucho la atención que estaba ya hablando con la maestra Carla, que da bien, purépecha en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, sí, y yo doy inglés en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces le estaba adelante. diciendo que mi forma de... Sí me escuchan, ¿verdad? Claro, claro que sí. Adelante, adelante, Ah, Tania. ok. Y entonces, las dos casualmente hacemos actividades ahora con el uso de tecnología, de las tecnologías de la información, yo en el programa Domino Tic Tac, y ella también, con videos, con reels, o sea, videos cortos, editados por los estudiantes donde tengan su audio, donde le puedas dar retroalimentación y todo. Se me hizo muy interesante que casualmente las dos pues manejáramos este tipo de actividades, y por eso lo quería mencionar, porque yo también le dije a la maestra Carla que a mí me gustaría mucho, mucho ver a sus estudiantes haciendo una producción de un video corto como de 30 segundos a 1 minuto en purépecha, ¿no? Se me hace súper padre, súper interesante. Gracias. Muchas, muchas gracias, Tania. Em, Rommel, ¿por ahí estás compartiendo pantalla? Rommel, no, me parece, a lo mejor es un pequeño error. Em, a ver, listo. Tania, regresando a ti rápidamente y para ir cerrando, ¿cómo aplicarías la evaluación dinámica dentro de esta actividad? La actividad me parece genial. Hacer estos reels definitivamente en este idioma es algo novedoso, es algo también motivante, divertido, dinámico, lúdico para las y los estudiantes. Evaluación dinámica, ¿dónde quedaría en esta parte, en esta Nosotros evaluación estábamos o en hablando este? justo, sí, integrando de la evaluación dinámica, pensamos en algo esencial e importante que hemos estado viendo en el chat, que es lo del andamiaje y cómo los estudiantes recurren a otros, a esto que es andamiaje entre pares, que lo mencioné en el chat, y cómo muchas veces no nos solicitan a nosotros y más información, sino entre ellos, y escucharlos y darles retroalimentación y ver cómo cada uno de ellos va evolucionando con su proyecto, y ver a cada uno, porque todo esto es en equipo además, ¿no? No sé si lo omití decir, pero es en equipo, para que justo se dé esta retroalimentación entre pares, este andamiaje entre pares, y así ver las dificultades que resultan por equipo, ¿no? Y de ahí, pues, ver las necesidades de ellos. No sé si estoy respondiendo la pregunta de manera correcta o si me falta algo. No, no, está bien, no te preocupes. Aquí lo importante de la evaluación dinámica, ya lo hacemos, como les comenté al principio de la ponencia. Ya lo hacemos. Muchos de nosotros ya hacemos esto en determinados momentos inconscientemente. Sí, es algo natural. Aquí lo importante es hacerlo de manera estructurada, ¿sí? Tomando notas, ¿sí? Para proveer de una buena retroalimentación a nuestras y nuestros estudiantes. Esas notas debemos estarlas tomando en el momento.
Creo que por ahí me faltó mencionar esto de las notas, ¿no? La importancia de estar tomando apuntes sobre los avances, las barreras, las dificultades o las fortalezas de cada estudiante, ¿no? Sí, por Una supuesto. pregunta, ¿las Sí, notas que adelante. uno debe de estar tomando son como una bitácora personal o hay que compartirlas con los estudiantes? ¿A eso te refieres? Sí, ¿Como una retroalimentación general? O no sé si puede ser un poco sí. más específico, gracias. Sí, claro. Puede ser de ambas maneras, ¿no? Es para ti, ¿sí? Y lo mejor es que se comparta con las y los alumnos, ¿no? Ahí es donde entra en las fases, en la fase número 3, ¿no? La post-evaluación o hasta en la mediación. Oye, noté esto, mira, apunté esto, cometiste este tipo de errores, etcétera, etcétera. O mientras lo estás haciendo también lo puedes hacer. Si no hay tiempo, ¿no? El tiempo siempre apremia, lo puedes hacer también en el momento, pero es importante tomar como esa nota eh, sobre el error en específico. Y si es en el momento, pues es en el momento también, ¿no? Puede servir, puede funcionar. ¿Sí? ¿Alguien más Pero que quisiera fíjate que le compartir? comenté ay, Sí. perdón por No, no, meterme no. otra vez a decir, ay, qué Adelante, historia, adelante. ¿qué No, le no. Venga, venga, pasa? venga. Perdón, Venga, venga. una cosa es que yo le comentaba a Carla que antes yo de Instagram y los reels de Instagram me manejaba justo con lo que tú dices, en el error, lo marcaba muchísimo en el feedback de retroalimentación, porque antes de meterme a Instagram me metía a grupos de Facebook cerrados, y ahí entonces les escribías, este video tiene esto de error, bla, 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 y se podría mejorar así. Entonces los otros veían cómo como yo corregía ese error y seguían. Entonces mejoraban, era increíble. Bueno, a mí me resultaba increíble. Ya era todo, gracias. Muchas, muchas gracias. No sé si tengamos tiempo para a lo mejor una opinión más sobre la actividad que realizaron. ¿Tenemos tiempo? Muchas, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar sobre la plantilla o la actividad que pudieron idear en tan poco tiempo? Venga, venga. Sí, Gaby, adelante. Híjole, yo estoy acaparando la palabra, pero es que nadie que más participa. Fíjate que yo tengo una actividad donde cuando hablamos de viajes, vacaciones, todo este vocabulario para viajes y vacaciones, lo que les hago es, hacen ellos como un concurso, como si fuera una agencia de viajes, tienen que organizar un tour y tienen que dentro del tour describir los lugares que llevarían a sus clientes a visitar. Entonces hacen un póster con las imágenes, todo esto y tiene mucho que no lo uso por la pandemia y demás, pero se pegaban los pósters en un pasillo y le pedía a los alumnos de otros grupos que votaran por su actividad favorita, o sea, cuál contratarías tú si fueras el cliente, ¿no? Entonces, y había otro fórmula, había, digamos, papelitos, como un buzón de sugerencias donde votaban y ponían su voto. Y había otro buzoncito donde sacaban un pedacito de papel y decía, si encontraste algún error o alguna cosa que puedan mejorar en este póster, déjaselos aquí. Y eran alumnos de otros niveles que decían, creo que aquí se equivocaron o podrían usar mejor esta palabra o podían. Y entonces al final de esa actividad se quedaba como una semana pegada en un pasillo y recogíamos todo, hacíamos, leíamos la votación, dábamos un premio al que había hecho el mejor póster, algo muy simbólico, era un chocolate o algo así, y leíamos las sugerencias y los comentarios que habían hecho los compañeros de otros niveles. Entonces, ya estaban ellos evaluados, pero les daba, incluso muchos de ellos decían, ah, sí, yo había visto ya ese error y lo iba a corregir, pero mi póster ya estaba hecho, ¿no? Entonces, daba, además de la evaluación de nuestro grupo, se involucraban otros niveles de otros grupos y ya platicábamos de correcciones que a lo mejor no eran precisamente del nivel, pero decíamos, ok, ustedes usaron este vocabulario porque es el que saben, pero más adelante existe vocabulario más especializado para esto o otro, ¿no? Que ya verán más adelante, que además les daba una sensación de querer seguir en el curso y de querer llegar a esos niveles más altos para poder conocer ese vocabulario o conocer esas estructuras gramaticales. Muchas, muchas gracias, Gaby. Este, pues gracias a todas y todos por sus aportaciones, por el trabajo, por haber compartido este espacio conmigo. Entonces, ya para finalizar, a mí me gustaría solamente recordarles, la evaluación dinámica ya la hacemos, de alguna manera ya la hacemos. Aquí lo importante, ¿sí? Lo importante, lo esencial es hacerlo de manera estructurada, ¿sí? De hacerlo de manera estructurada.
tomando notas, ¿sí? Apuntes, observaciones, siempre proveyendo de espacios de reflexión con las y los alumnos. ¿Sí? Hay que tener mucho diálogo con ellas y ellos para construir y para que este tipo de evaluación funcione de manera estructurada. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Agradezco nuevamente el espacio, agradezco todo el tiempo y pues muchas gracias. En el chat voy a dejar mi correo en caso de que alguien tenga alguna pregunta, quiera seguir la discusión o necesita algún tipo de apoyo material sobre neurodivergencia, sobre dislexia, sobre DUA dentro de idiomas. Yo con todo gusto pues estoy dispuesto a compartir. Muchas gracias.